co-creadora que conocerás hoy es Angélica Escobar, una mujer con una trayectoria impresionante en empresas como Uber, Didi, Rappi y Lulo Bank en Colombia y en México. Con Angie compartimos la pasión por enseñar y siempre me había interesado su historia de transformación personal y profesional. Así que la convencí y aquí la escucharás. Bienvenida o bienvenido al episodio número 169, Creando desde el bienestar y alcanzando tu máximo potencial con Angélica Escobar, marketera, coach y advisor de líderes empresariales. Angélica, por fin logramos este episodio. Por fin. Llevábamos como un año, yo creo. Literal, tratando de programar este encuentro. Yo sé, pero bueno, aquí ya estamos. De verdad, muchas gracias por estar acá. No, a ti, mil gracias por invitarme. Vas a ser mamá ahora, entonces pues yo sé que eso acarrea un montón de cosas. Total, un emprendimiento para toda la vida. Total. El mejor emprendimiento. El mejor emprendimiento, sí. Exactamente. Bueno, súper. Angie, pues nos conocemos hace poco y creo que conectamos muy bien desde algo que nos apasiona mucho, que es como enseñar y como transmitir. Y seguramente vamos a hablar de eso durante el episodio, pero quisiera arrancar por ahí. O sea, como que nosotros nos conocimos siendo profesores en una universidad. ¿Cómo llegas ahí, como a ser profesora? Como que, ¿por qué? Sí, definitivamente es algo con lo que siempre había querido, ¿sí? Siempre había conectado como con eso de aportar conocimiento y de alguna manera se dio la oportunidad de poder estar como profesora y sobre todo de emprendimiento, que es como el área en la que he venido trabajando los últimos años de carrera. Y fue más una pasión, fue más unas ganas de querer compartir conocimientos, de querer interactuar de alguna manera diferente y adicionalmente de retarse uno mismo. O sea, siento que más que también uno solo aportar, sino también cómo le aportan a uno los alumnos y también cómo te forman, porque para dar una clase es muy diferente a cuando le cuentas a alguien algo o en el trabajo, cómo haces una estrategia, en clases, cómo vas a enseñar, o sea, cómo realmente vas a lograr una metodología que en verdad te entiendan qué es lo que estás hablando. Además, tiene que tener una metodología, no es solamente Angélica ir a contar todas sus historias de startups, sino, bueno, cómo lo van a aplicar. Entonces, creo que fue algo supremamente retador, que además llegó en un momento muy retador también para mí, en un cambio, llegó muy oportuno, digamos, a todo el que más adelante seguramente lo vamos a hablar, a todo ese cambio que estaba teniendo a nivel laboral. Y bueno, ahí fue que conectamos y creo que a los dos nos apasiona mucho el tema de poder enseñar y como profes. Total. Oye, y antes de, digamos, como de estar en este mood que estás hoy, como de crear y de emprender y de enseñar y demás, tuviste muchas experiencias muy interesantes en el mundo del emprendimiento, como en el mundo startup sobre todo. Hablemos un poquito como de tu camino profesional. Sí. Bueno, te cuento, yo soy administradora de empresas, me quise especializar en Internet Business porque digamos que siempre he trabajado en marketing, pero siempre mi pasión fue más hacia marketing digital, más hacia el tema digital y quería entrar como en esa onda. Sí. Yo me fui a vivir a México y ahí fue que empecé como a hacer este máster en Internet Business como para reenfocar mi carrera. Y ahí fue que empezó toda esta trayectoria en startup de tecnología. Empecé en Uber, después estuve en Didi, en Rappi, en Vitex. Bueno, estuve en varias compañías de tecnología liderando los equipos de marketing. Y lo interesante digamos, de todas estas anécdotas y de todas estas experiencias fue en los momentos en los que llevaba en esta compañía, que muchos fueron en un early stage, como llamamos, que fue una etapa temprana donde todo estaba por hacer, donde había que formar equipos, había que formar procesos, éramos muy pocos en la oficina, había que conseguir oficina. Entonces, este aprendizaje fue como lanzar marcas desde cero, cómo lanzar una compañía. Entonces, fue muy enfocada mi carrera ahí, digamos que a startups y también como a esa etapa temprana y también cómo llevarla a una etapa como más madura. Ok, ¿y por qué llegaste a México? O sea, como... En México realmente llegamos más por mi esposo. A mi esposo lo trasladaron y pues para mí fue una oportunidad enorme a poder como seguir expandiendo mi carrera. Entonces lo que decidí ahí fue estudiar y ya después empezar como
en todo este mundo de la tecnología, que era lo que más me apasionaba y que me había dado cuenta, digamos, en mis trabajos anteriores, que fueron mucho ese consumo masivo, digamos que fueron más hacia empresas de licores como Pernod Ricard. Ok. Yo ahí veía... Muchos del César como que terminan trabajando en Pernod Ricard. Sí, 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 O sea, hay gente que he entrevistado y es como igual, como que mi primera experiencia fue en Pernod Ricard. No sé. Estuve también en William Grant, incluso mi práctica fue en PepsiCo. Ok. Pero digamos que el mundo del consumo masivo me encanta, pero siempre digamos que cuando lideraba algo de las actividades era algo digital, siempre me llamaba el tema digital, o siempre era como ver ese 360 de cómo así fuera algo de trade marketing, cómo lo podíamos llevar a lo digital o en las redes, y digamos que en ese momento hasta ahorita empezaban las redes. Y me acuerdo que en un proyecto que tuve en una de estas empresas me costó mucho convencer a la gente que hiciéramos algo en redes sociales, porque en ese entonces era redes sociales, nadie daba un peso por eso. Entonces, por eso fue que mi pasión por quererme como enfocarme hacia lo digital y aprender más, y no sé si desde un momento cero dije, esto va a ser lo que va a mandar la parada. Entonces, eso fue lo que me motivó ya en México, poderme preparar para el tema y pues empezar mi carrera más de las startups digitales. Ok. Siempre pensé que habías llegado a México porque trabajabas ya aquí en una compañía y te había llevado. No. Digamos que aquí estaba en Pernod Ricard y no había como una oportunidad de poderme trasladar en México, entonces renuncié y ahí fue que ya me fui, hice un máster y bueno, y empecé en Uber. Ok. ¿Y cómo empezaste en Uber? O sea, ¿cómo fue eso? ¿Cómo te llamaron? ¿Qué hiciste? Mira, ¿Aplicaste? en Uber, y básicamente ahí es donde cuando yo voy a México, yo digo que mi carrera empieza a coger otro rumbo porque me salgo del consumo masivo y me voy más hacia lo que quería, a explorar, digamos, todo el tema de tecnología y sobre todo en las startups estaban generando un boom. En ese entonces, sobre todo Uber, que estaba... ¿Qué año era eso? Eso fue 2015. Ok, estaba llegando Uber. Sí, pues tenía muy poco haber llegado a Latinoamérica. Tenía muy poco. Sí. En México ya lleva un poco más, digamos que en Colombia seguramente ya también había empezado, pero llevaba muy poco, llevaba todavía muy poco. Y cuando llegué a Uber tenía un amigo de Cali que trabajaba en Uber y él me contó cómo era Uber, me contó la cultura, me contó como todos los beneficios que tenían, toda esa cultura horizontal, que no sé, ahorita si quieres lo podemos hablar un poco más. Entonces me pareció muy atractivo como la cultura horizontal. Yo venía de una cultura mucho más vertical de estos consumos masivos, donde pues una jerarquía, unos jefes, crecer pues no es así tan rápido. En cambio acá como que tenías libertad de generar proyectos desde el día cero, y cuando él me contó todo eso, yo le dije, yo quiero trabajar ahí. Entonces él pasó mi hoja de vida, me refirió, y ahí fue que empezó como todo el proceso, empecé el proceso normal de selección y quedé, y pues bueno, la más feliz, entré para ser Marketing y Operations Managers para el noroeste de México, donde mi principal ciudad era Tijuana. O sea, para mí... Nada más y nada menos. O sea, sí, para mí era totalmente nuevo todo, o sea, era una nueva industria. Pero también era entrar a un nuevo país, y ni siquiera como en Ciudad de México, sino en el noroeste. Entonces fue supremamente retador por todos los campos. Y además los temas también, un poquito como de... Yo creo que la percepción que uno tiene de Tijuana y de toda esa zona, pues es un poquito pesada. Pregúntale a mi mamá cuando le conté. Pues. Me imagino. ¿Tú qué haces ahí? O sea, Tijuana. Pero ¿por qué Tijuana? Y yo, mami, ese era el puesto que había, yo estoy feliz, tal. Y yo creo que cuando uno también trabaja en estas startups y todo, uno tiene una vena emprendedora. Sí. Y te lo juro que en ese momento yo no pensaba en ninguna otra cosa, sino que me parecía un reto increíble de conocer un territorio en otro país totalmente diferente a lo que había vivido. Pues incluso, bueno, esa zona tiene unas playas también divinas, que es todo el tema de Baja California, sí. Tiene Los Cabos, pero sí también tiene este tema duro del narcotráfico. Y de todo también de la frontera con Estados Unidos, que es muy, muy, muy duro, y obviamente se arma un conflicto armado ahí muy fuerte, sí. Pero más que todo eso era como o sea, hacer cosas diferentes, eso me motivaba y me retaba muchísimo. ¿Y cómo viviste ese proceso? Porque estabas en una industria nueva. Sí.
en un país que no era el tuyo, probablemente uno no, o sea, somos similares en cosas, pero en general los consumidores son bien distintos, Sí. ¿no? Y sus perspectivas, su comportamiento, etcétera. ¿Cómo viviste ese proceso? Como ahí tu primera experiencia en el mundo digital. Total. Mira, mi primera misión era entender el consumidor y era entender el territorio. Ujú. Para mí era muy importante porque a pesar de que, no sé, ya llevaba unos 6 meses en Ciudad de México, no era lo mismo de cómo, digamos, en el norte se vivía, incluso cómo se hablaba, el acento era muy Sí. diferente. Lo que tú dices, pueden haber cosas muy similares entre colombianos y mexicanos, porque uno en verdad se siente muy en casa cuando está en México. Pero pues hay cosas que sí, definitivamente, como términos, o sea, Total, yo era sí, el feliz diciendo lenguaje. chaqueta en México Sí, y por sí. favor no digan chaqueta en México, digan chamarra. Hasta que alguien fue como, Sí, sí. acá se dice chamarra. Eh, entonces, lo primero era conocer el territorio. Entonces, tuve como un primer proyecto de analizar cómo era el territorio, las ciudades que me tocaban, sobre todo principalmente Tijuana, que era, Ajá. digamos, donde más se generaban los viajes y la ciudad importante, digamos, de la región. Era analizar cuál era la población, cuál es la densidad de la población, versus el número de usuarios que teníamos Ujú. y también como las herramientas que nosotros teníamos para llegar. ¿Qué pasaba en ese entonces? Uber, digamos que siempre se manejaba en ese momento con tarjeta. De crédito, pues tenías que Sí. estar bancarizado para poder de verdad tener Uber, descargar la aplicación y tenías que tener tarjeta porque era el único método de pago que había. Entonces, digamos que tras ese análisis empecé a sacar conclusiones de cosas como de que ya habíamos llegado a Como nuestro al techo, nicho, digamos. exacto, como a nuestro Sí. techo en estas poblaciones o en estas ciudades. Entonces, digamos que la estrategia más de adquisición era una estrategia más de establecerse o de también buscar nuevas herramientas que nos permitieran expandirnos de otra manera. Entonces, pongo el ejemplo del método de pago, porque el método de pago finalmente sí te limita de alguna manera a Total. llegar más a más población, a más Es nichos. muy curioso. Yo estuve en esa conversación, pero en Colombia. Porque yo trabajaba en Movi, en la billetera Así, digital, y Uber necesitaba un medio de pago en efectivo digo, para poder crecer la base de usuarios porque había llegado al 7% sí, de las tarjetas. Es impresionante. exacto. Entonces fue esa misma conversación que después de ese análisis, digamos, que hice de los territorios, fue donde yo dije, ok, entonces la estrategia no es tanto ahorita de adquisición, es más un tema de cómo maduramos el mercado, pero adicionalmente también si queremos, obviamente queremos seguir creciendo, queremos seguir teniendo más usuarios, es cómo llegamos a esos usuarios. Y ahí fue que se empezó a hablar un poco de Uber Cash, Ajá. que era un tema de cómo recibimos efectivo y se empezó un proyecto ya, digamos que a nivel nacional con diferentes personas de la región para ver cómo empezamos Uber Cash. Y Sí. ahí fue que nació, digamos que la idea de Uber Cash y cómo Ok. podíamos lograrlo y cómo, en qué nos enfocamos en este territorio. Que eso yo creo que es un gran diferencial cuando uno tiene como la oportunidad de estar en el mundo startup, ¿no? Sí, Y es como que con cosas muy puntuales tú empiezas a ver grandes cambios en los productos y en los comportamientos de los usuarios. sí, sí, sí. Entonces como que te levantas y mañana pues todo el mundo paga en efectivo y es como, oye, yo fui parte de eso, Sí, ¿no? eso es espectacular. Total. Oye, pero también hay un tema que es el tema de incertidumbre. O sea, tú venías de un mundo con muy baja incertidumbre, porque era como tienes que hacer esto, este es el plan, este es el mercado, tal, aquí está el producto tangible, lo puedes tocar, te lo tomas Sí, y te vas a un lugar donde hay mucha incertidumbre. Es como tu misión es esta, todo, sí. como que se acabó la historia. ¿Cómo lo viviste también ahí? Total, a mí me encanta que me preguntes eso porque sí, el cambio es total y es un cambio brusco, hay que Sí. decirlo. Es un cambio que, te cuento, por ejemplo, en Pernod Ricard, que se manejan diferentes marcas de licores, tú sabes cuáles son tus picos de venta o cuándo Ajá. vas a vender más, cuándo vas a vender menos, cuáles son las fechas especiales, que el Día de la Madre, que el Día del Padre, que Navidad, que todas estas cosas y tú te preparas para estas temporadas Sí. y sobre todo, digamos que no es misterio que para la época dicembrina y todo el tema de Navidad es donde más se consume alcohol Alcohol. por las fiestas, por todo. Entonces tú te preparas ya con anticipación, no solo el presupuesto lo destinas para estar preparado, sino también tu capacidad, las personas, las actividades que vas a hacer, lo que vas a hacer en el punto de venta.
Entonces es muy diferente y sabes que viene una temporada dura, pero en cambio en una startup las temporadas duras pueden ser todos Son los siempre. días. Sí, Básicamente para no todo el decir día. siempre, para no asustar, puede ser todos los días. Es muy difícil mantener el control. Es muy difícil y además más cuando tú ves en tiempo real todo lo que tú haces o lo que tú quieres hacer, lo ves en tiempo real y ves si funcionó o no funcionó, entonces apague, no funcionó, entonces, pero solucione ya, porque es algo como que no lo tienes tanto bajo control y sí definitivamente es un cambio cultural, es un cambio de mindset, de cómo piensas, de cómo de reaccionar, de cómo te vuelves mucho más resiliente, más resolutivo, como más... Tienes que buscar las soluciones y manejar la presión también. Total. Entonces, ese cambio fue duro al principio. Yo decía, ¿qué hice? O sea, ¿por qué no me quedé en consumo masivo? ¿Dónde estoy? Y mira, ya después de eso no pasé de startup en startup, total, no volví a consumo masivo. Entonces, creo que sí hay cosas como que son muy diferentes. Y aparte lo que te decía de la cultura horizontal, claro, eso también es muy diferente. Es como, pues aquí no había tantas jerarquías, aquí tú eres el dueño de tu proyecto y eres autónomo de tu proyecto y tú mismo te encargas de ejecutarlo. Sí. Cambio, digamos, de pronto en otra estructura que está el gerente, el analista, no, acá analista, no, tú eres el analista, sí, tú eres el gerente. Lo haces sí, que suceda, pues, te gustó esa idea, hazla. Sí, total. Oye, y antes de pasar a la siguiente, con Uber había como un tema, y de hecho todavía hay ese tema, que es como el tema de esa línea delgada con la ilegalidad. Sí. ¿No? ¿Cómo se vivía dentro de Uber ese tema? Porque Bueno, desde afuera creo que todo el mundo tiene una opinión. Sí, como, sí. Sí, siempre habrán diferentes opiniones y según obviamente en la posición en la que estés, en los zapatos en los que estés. Sí. Pero no, definitivamente en Uber, pues, tú le preguntas o sea, todos somos Uber Love total. Pro Uber, digamos que Uber tiene una cultura que de verdad tú vibras Uber, tú vibras las ciudades, quieres lo mejor para las ciudades, quieres lo mejor en la movilidad, quieres... la verdad que la cultura que tú vives en Uber es contagiosa y todo el mundo va hacia un mismo fin y todo el mundo va buscando ese beneficio para las ciudades y creemos firmemente en lo que hace Uber y que creemos que es para el desarrollo y la evolución de las sociedades y de la economía, pero definitivamente si hay un marco ahí, obviamente, que al no estar regulado, porque digamos que no es que sea ilegal, en algunas partes puede que sí, si hay una ley, una norma, por ejemplo, en algunas ciudades en México, sí había como, no se puede, es prohibido, o sea, hay una ley, pero en la mayoría no está regulado. Por ejemplo, acá en Colombia no está regulado, o sea, no hay ni una ley que realmente prohíba el tema, pero tampoco hay algo que lo regule. Entonces, ese es el vacío que genera tanta discordia cuando obviamente los taxis sí están regulados, y tienen unas normas y tienen que cumplirlas, y pues obviamente ven estos servicios de aplicaciones, pues que no hay quien las regule, pero tampoco se regula. Entonces, sí, obviamente es muy polémico y también depende también de los zapatos que lo veas, pero realmente es algo que sí deberían hacer los países, las ciudades, las sociedades, porque es algo como, es una bola de nieve que no vas a detener. Sí, es la innovación. Exacto. Al final, ¿no? El mundo se está revolucionando y va a seguir revolucionándose, sobre todo en el tema de tecnología, y es facilitando también la vida de las personas, es facilitando y tener diferentes opciones. O sea, que esté Uber no significa que no necesitemos taxi. Hay gente que prefiere coger un taxi. Sí, total. Y prefiere y le gusta el tema tradicional, le gusta o cogerlo en la calle, no esperar, ¿no? Hay muchas cosas que yo también creo que hay para cada nicho, para cada persona. Sí. Es más como estar abierto a esas posibilidades de que la gente pueda escoger. Listo, entonces estás en Uber muy feliz y de ahí saltas a Didi, ¿verdad? Sí, de ahí salto a Didi. ¿Y por qué te vas de Uber? Bueno, esa es una pregunta que muchos, digamos, dentro de Uber como que... También se hicieron. Sí, porque era lo que te decía, se vive un ambiente en Uber muy de Uber love, bueno, de Uber, de amor hacia Uber, de la compañía. Hay una cultura de verdad muy sana, pero para mí fue un reto
cuando, digamos, me hablaron del tema de Didi, poder Ajá. lanzar una marca desde cero Ok. y más una marca china. Entonces, digamos que aparte, pues obviamente de todo lo que estimo y todavía estimo mucho y agradecidísima con toda la experiencia en Uber, digamos que para mí, para mi crecimiento como Ujú. profesional, era un paso muy importante. Claro. Y siempre he sido, digamos que muy en pro de ese crecimiento de retarme a mí misma, siempre me ha gustado y los nuevos retos. Y cuando me dicen, bueno, una posición de marketing manager para Didi, es una marca china, pues Ujú. nosotros dentro de Uber sabíamos que era Didi, digamos que de pronto la gente pues tú le decías Didi, no tengo ni idea, pero nosotros obviamente por estar en la industria sabíamos que era un competidor enorme además porque era el competidor más grande, Claro. ya con solo China lo hacía el competidor Sí, más sí, sí. grande de todo el tema de las aplicaciones de movilidad. Entonces sabíamos que era un monstruo y venía con un músculo financiero muy importante y venía con toda. Entonces cuando me ofrecen, digamos, este cargo y me dicen el reto es total, es una marca china, y tienes que posicionarla en Latinoamérica. Pues Ujú. vamos a empezar por México. Para mí fue desde un inicio como ese sueño de marketera, siendo de marketing, lanzar, digamos que no es para nadie un mito que sobre todo anteriormente ya cada día más hay menos cosas frente a los productos chinos, pero antes todo lo chino tenía una mala reputación y no digamos que sí, no Sí, como era, de baja calidad, como de digamos. baja calidad, como entonces eso era un Claro. reto porque era de dónde es Didi, chino. Ok, Uf, sí. Y sobre todo en ese sector que es como la seguridad, que uno se sienta sí, tranquilo en el carro, exacto. etcétera. Entonces eran muchas cosas que de pronto otra persona diría, no, yo me quedo en Uber. Sí. A mí era como, me retaba como marketera, decía, es la posibilidad de poder crecer como profesional y como persona en seguir desarrollando en el territorio mexicano, entendiendo, siguiendo, entender el consumidor, entender cómo tengo que lanzar una marca que tiene estas implicaciones, tiene estas condiciones, además cuando tienes un competidor tan fuerte como Uber. Sí, total. Y era mucho capitalizar lo que habías aprendido en Uber. Total, Sí. sí, mi escuela fue Uber, totalmente, mi escuela fue Uber y era llegar a competir también contra un monstruo que era Uber, pues Uber con una reputación espectacular, un pionero Sí, en la total. industria, también con un músculo financiero estadounidense, ya reconocido, ya con una marca muy posicionada, era totalmente un reto. Entonces, digamos que ese reto me atrajo y dije, sí, Ok. voy a lanzarme y ya, me lancé. Y muy diferentes las culturas organizacionales, digamos, la gringa de la china. Sí, muy, 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 muy. Eh, yo aprendí muchísimo de los chinos, pero también sufrí mucho al Ok. principio. Digamos que sí tienen una manera muy estratégica de cómo hacer sus cosas. Ujú. Eh, Parte de una de esas metodologías que siempre tienes preguntarse 5 veces Como por que por qué qué, lo tengo que hacer o sí, por por qué lo qué tengo que tal. hacer. Y eso de verdad te forma un montón. O sea, ya venía, digamos que en las startups, como lo decimos mucho en las startups, muy data driven, que todo de verdad lo haces con datos y Ujú. asimismo compruebas si te fue bien o mal, es porque cómo lo mediste, ¿sí? Y finalmente si tomas una decisión es porque estás tomando la basada en datos O sea, y digamos que eso es muy de cultura, pues en todas las compañías sí, realmente, que el pero gringo también es así, sí, pero yo siento que es un poco más como experimental. sí, Y siento que el asiático es mucho más como que vamos a coger los datos, vamos a organizar la estrategia y vamos a seguir este plan. exacto, pero nos vamos a mover rápido Pero nos haciendo vamos a todo mover eso. rápido. Ajá. Y eso sí que me cambió el pensamiento, te lo voy a decir, porque sí venía de cultura, y no, yo creo que no solamente gringa, sino latinoamericana, que es como, ay, usted se va a copiar. Y ahí de verdad que a mí me cambió el concepto de que realmente no era copiar, era cómo mejoramos un producto, cómo mejoramos una estrategia, cómo mejoramos Ujú. una campaña, ¿sí? Obviamente, pues no quiere decir que era copiar exactamente cosas literal, sino era, si ellos lo hicieron, les funcionó, listo, ¿cómo lo podemos hacer mejor? O Y sea, cómo lo adaptamos a nuestro ADN, ¿no? ujú. También importante que finalmente, por más de que fueran compañías de la misma industria, tenían diferente ADN de marca. Que eso es algo muy interesante, Sí. me parece, porque
porque la percepción del producto chino sí es muy como ellos copian y te Sí, entregan. sí, Pero en este caso, que no era un producto, que era un servicio con un producto tecnológico, sí era un poco más como de entendamos qué hay, pero hagámoslo mejor, exacto. ¿no? Que es bien interesante. Exacto, porque finalmente habían otros competidores, pues estaba, pues digamos que siempre el más grande era, era Uber, pero pues también estaba Cabify, estaba también Bit, que Bit también Ujú. llegó súper fuerte, Sí, sí, sí. digamos que Y que ya ya se no fue. está, sí, ya no está en el territorio latinoamericano, pero estuvo también muy fuerte. Entonces eran varios competidores, bueno, creo que en el momento que lanzamos Didi en México todavía no estaba Bit, creo que estaba por ahí ya sonando, pero era ver cómo de lo que necesitaba el mercado, porque puede que lo que necesitara el mercado no fuera solo precio, ¿sí? Y sino que fuera calidad, fuera Ajá. seguridad, Disponibilidad, todo por allá. disponibilidad, exactamente, fueran otros factores. Y asimismo, creo que fue algo clave, que pues ahí me estoy adelantando un poco más, digamos que después fui parte del equipo de la expansión de Latinoamérica Ok. para lanzar Didi en otros países. Y ahí digamos que la investigación de mercados en cada país fue clave. Ujú. Incluso hubo países que dijimos, no, no vamos a lanzar, Sí. no están las condiciones para lanzarlos y es como pegarnos un tiro al pie, entonces no lo vamos a hacer. Y habían otros que decíamos, lo vamos a hacer, pero no, no vamos a usar la misma estrategia de México, sino que Ajá. vamos a usar otra porque acá la regulación es Sí. diferente, acá hay otros competidores, acá está el posicionamiento de este competidor diferente o la gente está buscando otra cosa. Ujú. Entonces sí era también clave ese tipo de cosas Ok. y también no abandonar, digamos, lo que quería también Didi como ADN también y como lo que quería diferenciarse y sobre todo que era difícil buscar esa diferenciación, pero se tenía que empezar a construir. Sí, total, total. Bien. Entonces, ¿qué viene después de Didi? ¿Por qué te vas de Didi? Bueno, de Didi viene Rappi. Ok, aquí en Colombia. Sí, aquí en Colombia. Ya. Sí, ya para hacer cuento corto, yo de Didi me vine pues al equipo de Latinoamérica. Bueno, entonces ya cuando obviamente me propusieron pues, que me tenía que devolver para ser Sí. parte del equipo de la TAM, tenía que devolverme y ya después digamos que se iba a decidir, el hub iba a ser en Bogotá, lo era lo más probable, Ujú. pero digamos que entre el tintero, por así decirlo, que los países que estaban era Perú, Chile y Colombia, entonces estábamos ahí viendo dónde iba a ser realmente el hub, si iba a ser Bogotá o no. Finalmente después fue Bogotá y ya después yo me trasladé y me quedé fue en el equipo de De Bogotá. Bogotá. Ok. Eh, pero digamos que cuando ya llega Rappi y me propone irme como brand manager para Latinoamérica, fue algo que un poco como lo que te explicaba, para mí era un reto ya tener a cargo Latinoamérica. Sí. Y también era un reto, obviamente, creo que también era en parte tener una marca colombiana. Claro, era cool estar en el primer unicornio Sí, colombiano, Rappi, todo el mundo habla de Rappi, ¿no? total. Entonces era como orgullo colombiano, como vas a ser, estás en el hub, ¿qué va a ser para Ajá. nivel global? Porque pues, la marca es colombiana, aquí está todas las operaciones, aquí está donde se centra como esas decisiones y demás. Entonces era un reto como que era muy, sí, no solamente era como orgullo colombiano, sino que también era algo te ibas a permitir crecer y que además ibas a llegar a otros países y que la posición era para Latinoamérica. Sí. Entonces era literal de México a Argentina. Entonces era trabajar otros territorios que no había estado. Entonces, por ejemplo, pues no había trabajado en Argentina como Ajá. tal, entonces era conocer más de Latinoamérica y era de brand manager y digamos que era un reto en ese entonces también y seguramente puede que siga siendo, ¿cómo vuelves una marca global? O sea, ¿cómo, Colombiana, además. exacto, Claro. cómo esa marca se puede ver igual en todos los países? Así Ujú. como Coca-Cola, pues tú ves y tu Coca-Cola lo reconoces de lejos y sabes Sí, sí, sí. qué es. ¿Cómo puedes volver Ni una siquiera lo tienes marca que ver, así? o sea, es Exacto, como es que lo como, escuchas y ya. y ya dicen que es la felicidad y entonces Sí. tú ya compras eso y es la felicidad y ya no necesitas más. Entonces era un reto de cómo alineas todos los países y sobre todo países que unos están más maduros que otros. Por ejemplo, en Colombia, pues ya Rappi, cuando yo entré llevaba 5 años, Ujú. pero en México llevaba, no sé, 6 meses, en Argentina llevaba 2, en Sí. otros países apenas íbamos a lanzar. Entonces era como
manejar eso y obviamente era un reto también para mí de crecimiento Claro. nuevamente y de poder llegar a otros territorios, a otras culturas. Y a mí siempre me ha gustado como estar aprendiendo de los demás, de culturas, de poder como desarrollar eso culturalmente, por así Sí. decirlo. Y bueno, por eso tomé la decisión. Fue una decisión muy difícil porque yo siempre decía que Didi era como mi bebé. Claro, lo lanzaste desde cero, además. Sí, Didi era mi bebé y además que cuando hice parte como de todo el lanzamiento de Didi Colombia, era lanzarlo en mi país también. Sí. O sea, obviamente en México también fue muy importante, pero cuando ya vine a Colombia eh, a lanzarlo fue algo muy satisfactorio. Entonces, Ujú. fue una decisión muy difícil, la verdad, no te lo voy a decir que fue como, sí, crecimiento, me voy. Sí. Creo que fue aún más difícil, de las decisiones más difíciles que he tomado. Y ya, pues dije, listo, voy a soltar y ¿Y me cuánto voy. estuviste en Rappi? En Rappi estuve poco, estuve, no sé, alrededor de unos 6 meses. Ok. Pero digamos que, como lo decimos en startups, o sea, puede que suene poco, pero Como años perro. sí, literal, como años perro, o sea, literal, un año equivale a 7 años. Sí, tal cual. Entonces, sí fue poco, pero fue muy enriquecedor también. O sea, fue trabajar, lo que te decía, desde México a Argentina, fue tener un equipo local en cada uno de estos países y también de seguir construyendo ese equipo Sí. de Latinoamérica y seguir fortaleciendo como ese hub que era Colombia y alinear una marca, alinear sus colores, su eslogan, cómo se ve, en general, todo lo que compone el branding. Sí. Entonces, sí, fue bien enriquecedor, pero corto, pero sustancioso. Sí, total. Y entonces después de eso, pues te vas a sectores muy diferentes. Sí, Porque digamos que delivery con transporte hay similitudes, el sí. producto es similar, tiene cosas parecidas. Pero después te vas a e-commerce. Eso me voy a e-commerce. Y sí, lo que tú dices, igual también en Uber estaba Uber Eats, Didi Claro, ahorita sacó Didi Food, entonces era como muy afín, no era como un cambio tan tan dramático, drástico. tan drástico exactamente. Pero ya después, cuando pasó a Vitex, sí fue cambiar a otro mundo, así sea una tecnología, Sí, era B2B además. Yo siempre he estado B2C, ajá, y era ahorita B2B. Y definitivamente el mundo B2B se maneja muy muy diferente, diferente, sí, ¿sí? total. Es muy diferente, las estrategias de marketing son muy diferentes. Tienes que cambiar un poco el chip de cómo le llegas entonces a una compañía y no le llegas directamente al consumidor, pero obviamente sin olvidarlo porque Ujú. de alguna manera pues así también posicionas una marca. Entonces, fue llegar y aprender de e-commerce también muchísimo. Digamos que obviamente lo había trabajado, pero no tan directamente como en Vitex, que Sí, es una compañía de e-commerce, una plataforma de e-commerce. Entonces, cuando, digamos, llegué acá, fue seguir preparándome y sobre todo ahora se me va el nombre, pero hay exámenes que te hacen para e-commerce, incluso para Vitex era requisito que lo hicieras. ok. Entonces, y es un examen que tú haces con cámara, o sea, más o menos te vigilan la respiración. Sí. Y Como el tienes, TOEFL o sí, alguno de estos. literal, es como una cosa así y lo haces en vivo y te toca sacar un porcentaje. Ok, Y entonces en Vitex, pues ahora no recuerdo bien cuál era el porcentaje ni cómo se llamaba bien no me maten, cómo se llamaba el examen, pero eso también me ayudó mucho a esta introducción. claro, como entender dónde te estabas metiendo. Claro, porque es que era un examen de 3 horas, era un examen de 3 horas y tenía cierto puntaje y tenía que prepararme, entonces creo que eso aceleró mucho mi aprendizaje y bueno, yo creo que parte de lo que siempre me ha ayudado en estas introducciones a las compañías es trabajar en equipo. Sí. Trabajar en equipo, hablar con las personas, entender lo que le duele a la compañía, entender las prioridades de la compañía, hablar con las personas que funciona, que no, o sea, creo que eso te ayuda mucho cuando trabajas en equipo. Ujú. Bien, y después te vas para FinTech. Sí, Oh, pues sí, como para servicios financieros, sí, digamos. sí, sí.
Para un banco. Para un banco. Para un banco que es el primer banco digital de Colombia, que se llama Lulo Bank. Y también obviamente fue un reto porque pues cada sector tiene sus cosas, sus implicaciones, más esto siendo un banco. Sí. Digamos que de pronto hasta una fintech tiene cierta flexibilidad, los bancos pues están regidos por la superintendencia, hay ciertas Claro, normas. súper regulado. Sí, súper regulado, hay cosas que pues no, pues así quiera saltárselo, no se lo puede saltar. Yo recuerdo cuando yo trabajaba en fintech que hacíamos, no sé, piezas gráficas para Sí. campañas que había que mandarle a la superfinanciera, la tenían que aprobar, era muy loco. Bueno, así ese nivel obviamente de cuidado. Pero digamos que yo venía de industrias también de mucho cuidado por algo que tú mencionaste y era como no son compañías reguladas, digamos, entonces también había que tener mucho cuidado con los anuncios, qué decías, cómo nombrabas a las partes. Sí. Entonces así mismo también, digamos, en un banco, pues tienes que cuidar mucho sus términos y condiciones, por así decirlo. Y Sí. sobre todo cuando estás en marketing, tienes publicidad, hay que ser muy cuidadoso uno con qué promete, porque definitivamente soy partidaria de lo que promete sin cumplirlo. Y así mismo tiene que pasar con una marca. No solamente como a nivel sí, es la personal. propuesta de valor, al final hay que cumplirla, hay sí que o cumplirla, sí. o sea, no la cumples, tu reputación al piso y sí. recupera eso. Y realmente no ponerse uno a hablar de más, sino lo que realmente la compañía pueda cumplir, ¿sí? Sin ni exagerar ni menos, sino lo que se pueda. Pero fue también una experiencia muy enriquecedora porque adicionalmente acá estuve como CMO, entonces fue también un paso en mi carrera muy importante. Fue también obviamente empezar a manejar un equipo más grande, fue también lo que te decía, el tema de regulaciones, pues fue aprender todo eso financiero, todo lo que tenía que tener en cuenta. Fue también, digamos, aquí la misión fue más reconstruir un equipo, digamos que el equipo ya estaba compuesto, pero había que como reunirlo, setear otra vez como los objetivos, como encaminar hacia dónde iba la estrategia. Digamos que el banco ya llevaba un año, ya llevaba un periodo, no un año no, pero ya llevaba, digamos, un cierto tiempo en vivo, ya había lanzado. Entonces no llegué, digamos, al lanzamiento, sino cuando ya había lanzado, entonces llegué en una etapa en la que había como que reactivar ese lanzamiento. Ya. Qué interesante. Y hasta ahí parece que tú hubieras sido muy feliz, o sea, como que todo pasa muy chévere y realmente sí tiene muchas cosas muy interesantes del estar en el mundo startup, pero también hay un lado oscuro, ¿no? Hablamos un poquito de ese lado oscuro, también cómo lo viviste. Yo soy de los que creo que el lado oscuro no está mal, o sea, todos los trabajos, incluso emprender tiene un lado oscuro que la gente no ve. Total. Pero cómo se vivió y cómo lo viviste tú como en este journey en el mundo tech. Sí, digamos que lo que tú dices, o sea, como que yo agradezco muchísimo todos esos aprendizajes, pero también fue mucho el sacrificio, digamos, en tiempo, en dedicación, en muchas cosas que también dejas al lado personal y te dedicas full al trabajo para poder, digamos, llegar al ritmo de estas compañías, sobre todo también cuando estás lanzando algo desde cero, necesita toda tu atención, toda tu energía. Entonces, obviamente, también dejas al de lado cosas que son importantes para ti, ¿sí? Que es eso que siempre se habla del balance. Yo creo que sí se puede lograr, o sea, que en esos años no lo logré y precisamente creo que era parte de lo que al final ya estaba buscando, porque ya solamente que quede de un lado la balanza, si empieza uno a agotarse, empieza uno a abrumarse, empieza uno ya a sentir que de pronto no estás en el lugar que quieres estar porque no te permite hacer otras cosas que son importantes también para ti. Entonces ahí es donde empiezo ya a cuestionarme si quería seguir en ese rush, en esa corre-corre de startup, o si quería como un alto en mi carrera, o si quería redirigirla, reenfocarla. Y ahí es donde yo digo que este término de burnout a mí me llegó y como que sí me sentí muy identificada porque me sentía agotada. Me sentía agotada. ¿Y no te dabas cuenta? Y no me daba cuenta, sí, como que al principio decía, bueno, estoy cansada, pero pues sí, normal, tal, dale, sigue. Pero ya después, cuando ya fue tan recurrente y sobre todo se me unió con una desmotivación, como que ya no era lo mismo, con la misma adrenalina que me paraba
a trabajar o con la misma motivación. Entonces dije, bueno, algo no está bien, puede que ya no esté disfrutando esto, puede que ya me suene la misma historia cada vez que voy a una startup porque tengo que reconstruir, tengo que lanzar, tengo que hacer de cero, tengo que hacer procesos. Entonces como que empecé a cuestionarme muchas cosas y sobre todo ese agotamiento físico. Es que Sí, era un agotamiento físico y mental, como que yo decía, tengo que pensar las cosas como ya dos veces, como que no siento que sea la misma. sí, sí. Entonces ahí fue donde dije, necesito hacer un alto. Ujú. Y ahí digamos que empiezo un proceso también con un coach. Digamos que siempre he sido muy en pro de terapia, de coach, de Sí, todo esto, todo lo que te pueda ayudar. A mí, yo soy muy a favor de eso, o sea, muy de, y la verdad, los que nos están escuchando, o sea, siempre no duden en buscar ayuda, ¿sí? No siempre uno tiene las respuestas. sí, de Y hecho casi nunca tú no sí, tienes las respuestas. y siempre digamos que, sobre todo si buscas alguna ayuda profesional o algo, seguramente vas a conseguir o vas a avanzar un poco más. Yo creo que lo importante ahí es como no estancarte y poder seguir adelante. Y si una ayuda te lo va a brindar, ¿por qué no? Sí, Entonces, digamos que digo esto porque con terapia, digamos que siempre ha sido muy familiarizada, pero con el tema de coaching no. Y ujú, empecé con una coach y con una coach obviamente con el tema de profesional, hacia dónde quería dirigir mi carrera y todo. Y ahí digamos que despierto y descubro muchas cosas, muchas respuestas y ahí decido lanzarme como independiente. O ok, sea, después de todo ese proceso, no digo que la coach fue la que me dijo, total. pero sí tuvo una introspección que me ayudó mucho a encontrar respuestas y cosas que de pronto quería hacer hace mucho, Sí, pero por miedos y bloqueos que uno tiene, no los hace. Entonces dije, ya, este es el momento, no estoy del todo feliz en el lugar en el que estoy, ni con lo que estoy haciendo. Eh, Voy a tomar la decisión y tomé la decisión de renunciar. Y bueno, habían varios ¿cómo? factores que tampoco me estaba contenta del todo en el lugar, entonces eso también aún motivó para acelerar Sí. esa decisión. Digamos que no era un buen momento, pero ¿cómo te sentiste tomando la decisión? Porque, porque claro, o sea, como que una vez tomada suena Sí, más sencillo que en ese momento tú viviendo como total. muchas cosas, no solo los bloqueos y demás, sino pues también como la percepción que la sociedad tiene de, pues sí, es que hay que trabajar duro, amiga, o sea, como le Sí, tienes que sí, hacer, sí, punto, se sí. acabó. Sí, mira que eso, me encanta eso que dices, porque no, los comentarios siempre, a ver, o sea, yo cada vez que me iba de un lugar a otro era como se enloqueció, o sea, pero está de gerente de marketing de Uber en México y va a renunciar y se va a ir a una marca que nadie la conoce. Sí, O se va, sí, se va para Lulo o va a renunciar a una vicepresidencia sí, loca, pero eso ha sido parte como de todo este proceso que he llevado y es realmente de qué te alimentas, o sea, ajá, vas a dejar que los comentarios o las opiniones de las personas pesen más de lo que realmente tú estás viviendo, lo que es importante para ti. Y yo creo que eso es un proceso que uno vive en general a nivel personal y es cuando uno va creciendo se va dando cuenta lo que poco que importa lo que piensen los demás. sí, total, Con tal de que para ti esté bien, de verdad, eso es lo que te tiene que dar tranquilidad. sí, Y creo que todo este proceso, eso es lo que más me ha fortalecido y me ha ujú, enseñado a cada día creer más en lo que yo creo que está bien para mí y sobre todo cuando miro hacia atrás y digo, todas esas decisiones que he tomado definitivamente me han llevado hacia donde estoy hoy. Entonces, ujú, ¿por qué dudarlo ahora? Entonces, cuando realmente tomé la decisión, pues sí, todos se enloqueció, eh, pero para mí, al contrario, o sea, fue estar como al punto ahí de ese precipicio, o sí, sea, era sí, sí. como, veo el precipicio, no se me va a lanzar, de pronto me quedo acá, pero cuando me lancé fue como una liberación, o Yo sea, siempre he comparado ese momento, yo lo he hecho ya dos veces. Hoy en día, pues tú sabes, trabajo en una startup sí, y sí, demás. sí, Pero yo siempre lo he comparado con hacer rappel. No sé si alguna vez en tu vida has sí, hecho rappel. sí, 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 Que te pares en la punta de la montaña, estás de espaldas al vacío sí, y el primer salto es el más difícil porque por tu cabeza van a pasar un montón de cosas de se va a soltar la total, cuerda, me va a matar, no sé qué. sí, Pero das el primer salto y de ahí en adelante ya vas empiezas a dar más bajando, saltos y sí, vas sí, bajando y sí, llegas a donde tienes que llegar. sí,
que es un poquito de eso, ¿no? Ese primer momento es muy, muy difícil porque, de nuevo, la incertidumbre te Sí. come la cabeza de alguna manera. Total, total. Y estar ahí en esa línea ya, pero cuando una vez lo haces, para mí fue muy liberador. O sea, fue para mí muy liberador, una tranquilidad, que hoy en día hasta lo puedo decir un año después, que para mí fue de esas mejores decisiones, esas buenas decisiones también que he tomado, que he experimentado y he aprendido mucho, ¿sí? No quiere decir que todo ha sido perfecto, porque en esa perfección, digamos, que uno la va armando es de esos mismos errores o de esas mismas cosas que tú aprendes y ha sido hacer cosas diferentes, o sea, ha sido atreverme, ha sido, sí, que el que dirán, no me Sí, sí, importe, sí. sino pues, estoy contenta yo, está bien, si a ti te funciona, está bien para ti. No tiene por qué hacerle bien a alguien más. Bueno, obviamente es en el sentido figurado, ¿no? Sí, No sí, va a sí, herir a total. nadie. Sí, al final no estás ahí, pues como que no estás dañando a nadie con la decisión de Es renunciar a algo que no te exactamente, gusta o a algo que te está exactamente. haciendo daño de alguna manera. Exactamente. Entonces, eh, trae unas oportunidades, y además trae muchas más oportunidades, como que siento que a mí se me abrió el abanico de oportunidades, Ujú. como que antes sentía que estaba muy, tengo estas opciones y ya, Sí, ahora tengo como una infinidad y creo que cada día más la pandemia, la tecnología, todo el tema digital nos ha abierto unas puertas enormes para poder hacer realmente lo que queramos, o sea, total. y podamos vivir de lo que queramos. De verdad, es un tema más de persistencia, de trabajarlo, de quererlo hacer. Todo tiene sus dificultades, como hablábamos, o sea, obviamente también ahora ser emprendedor y ser independiente, pues tiene también Sus retos. sus retos, sobre todo, les digo, yo que he trabajado en startups de tecnología, esto es totalmente nuevo, ¿sí? Sí, Esto es una experiencia nueva, esto es diferente y también he tenido como de tener paciencia a aprender. Y es, ujú. ok, esto es nuevo, hay que aprender, esto, así se maneja así, no es como has venido trabajando siempre, por más de que sea un emprendimiento. Total, total. Creo que hay algo que también alguna vez en un café en la universidad hablábamos, que era el darse cuenta que otros están viviendo lo mismo que uno. Creo que también es un apoyo interesante, Sí. que después fueron tus clientes, pero como que darse cuenta que Sí. alguien vive lo mismo que uno y que cuando uno está trabajando con ellos, Mm, ninguno de los dos ni lo sabe, ni lo siente, ni lo dice, sí. eh, pues como que reconforta de alguna manera, ¿no? Total, mira, eso para mí fue súper gratificante. Yo empecé un newsletter en LinkedIn y la verdad mi intención fue compartir anécdotas, fue compartir sentimientos, compartir anécdotas de mi trayectoria, o sea, era mi experiencia, cómo yo me había sentido, cómo había vivido X o Y procesos en estas compañías. Y para mí fue tan sorprendente la cantidad de personas que me escribieron. Sí, era increíble, yo me acuerdo de los O comentarios. sea, y me escribían por mensaje privado, me escribían por Instagram, me escribían, oye Angie, yo me sentía igual, oye, me siento súper identificado, identificada, de todos los géneros, ¿no? O sea, y sobre todo el mundo startup, ¿no? Sí, Muchas personas del mundo startup y lo que tú dices, al final terminé trabajando con ellos desde otro punto, que ujú, bueno, no he contado todo el tema del coaching, pero desde otro punto más hacia asesorías, mentorías, sí. coaching, pero para mí fue darme cuenta de que tantas personas estaban viviendo lo mismo, pero que tanto callamos, que tanto nos da miedo ser vulnerables, Ujú. exponernos, y cuando realmente es lo más natural, o Sí, total. sea, que es lo más natural que sintamos, o sea, somos seres humanos, es imposible que no sintamos frustraciones, tristezas, que también hayan ambientes en los que realmente no son para ti, Sí. pero que te cueste tomar una decisión, o sea, ambientes tóxicos, y hay que hablarlos, hay ambientes tóxicos, hay ambientes que Sí, definitivamente, eso es bien interesante, porque yo creo que, sobre todo en nuestra cultura latina, bueno, en Estados Unidos también, el europeo es un poquito diferente, sí, pero como que se normalizó mucho que el crecimiento acelerado significa que tienes que sacrificar cosas de tu vida personal. O sea, como que casi que existen dos vidas, la vida profesional y la vida personal, y total, si trabajas en una de estas compañías, pues vas a tener que entrar y dejar de lado la vida personal. Pero la verdad es que es una sola vida y es inevitable, o sea, es imposible separarlas. es O sea, es como, inevitable. Y entonces es normalizar cosas como de si tú te vas, no sé, si tienes que ir temprano o le diste prioridad porque tenías algún evento personal y te fuiste y no te quedaste en la oficina hasta X horas o lo que sea, es como,
o normalizar que no tengas vida personal o privacidad, que un fin de semana te tengan que llamar o a medianoche o un festivo. Es normalizar cosas que realmente no debería uno normalizarla. Total. Porque de alguna manera van a tener un precio en algún momento, ¿sí? En algún momento vas a tener que pagar tanto exigencia y digamos eh, sí, tanta dedicación de alguna manera, porque son ambientes, digamos, que se prioriza el tema de crecimiento más que un bienestar, y se entiende que una startup pues está creciendo, 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 y que puede que todo se te salga de control, entonces tener a las personas bien pues es mucho más complejo, pero igual yo espero que realmente en algún momento sí se empiece a priorizar también eso, porque finalmente las consecuencias se ven después, pues tienes una alta rotación, se te va un buen talento, se te va gente que realmente le aporta a tu compañía, no solo en crecimiento, sino también en estabilidad, en el ambiente. Entonces, sí, totalmente, totalmente de Total. acuerdo. Ahí yo te voy a confesar algo, y es que yo siempre he sido como muy escéptico de los coaches. O sea, como que muchas veces siento que la gran mayoría de coaches no han vivido lo que las personas que tienen al frente están viviendo, ¿no? Sí. Que creo que eso es lo tal vez más interesante en tu caso cuando decides como independizarte y como que meterte en el mundo del coaching, ¿no? Sí. Y es que tú has vivido de primera mano pues lo que pueden estar sintiendo Total. Otros, y por más de que todas las situaciones son diferentes, tienes unos elementos desde la experiencia que te van a ayudar también a guiar a las personas. Total. ¿Cómo ha sido ese proceso de convertirte en coach? Sí. Mira que entiendo también como tu sentimiento, porque creo que es compartido entre muchas personas, porque lamentablemente el término de coach se ha vendido, se ha mal usado. Yo creo que es un poco como lo que quiero decir, se ha mal usado, que mucha gente dice que también es coach y realmente no es coach. Y realmente para ser coach también necesitas una preparación, no es que del día a la mañana voy a ser coach, porque tiene su misma ciencia, su misma metodología, tiene sus mismas bases, es como si estudiaras una carrera. Sí. Y cuando empecé a certificarme en coaching, me di cuenta que tenía que cambiar mi mindset de cómo pensaba, más cuando has sido de pronto mentora o consultora. Tú normalmente le dices a la persona la solución. Claro, te buscan para la Sí, solución. entonces si a mí me buscan, no, que para el funnel de ventas, que cómo hago mi funnel, yo te digo, sí, tal, estas son las métricas, estos son los canales que tienes que tener en cuenta, las campañas, tal, y así haces el embudo. Pero cuando es frustraciones de también cómo me comunico con mi equipo, cómo puedo ser un mejor líder, cómo llevo la frustración en el trabajo, o sea, son cosas que la ecuación perfecta no está, pero que además va en cada persona. Claro. Y eso es lo que te enseña el coaching, es usted no le va a dar la respuesta a esta persona de, mira, tu plan de trabajo es este, no, es entender la persona que quiere hacer. Y eso es muy complejo, es una metodología muy diferente, entonces te cambia a tú no querer dar la respuesta, porque seguramente alguien te dice, no, pues es que me comunico mal con mi equipo, no, pues es que mire lo que usted está haciendo, bien, sí, ¿qué le pasa? Pues vaya, pero hable bien, o sea, no, pues hay que entender que es un ser humano que de pronto no se le facilita el tema de la comunicación, entonces hay que entender a la persona y ayudar a la persona con sus herramientas, no con las mías. Porque si yo te puedo decir que parte de las cosas que se me facilitan es la comunicación o el relacionamiento. Sí, doy fe de eso. Digamos que eso se me facilita, pero no tengo por qué asumir que a la persona con la que estoy trabajando también se le facilita. Todo lo contrario, yo no debería asumir absolutamente nada. Y eso es lo que pasa también con el tema del coaching, que muchas veces cuando oigo, no, pues mi coach me dijo que hiciera esto, no debería decirte que hagas esto, porque lo hablas desde un punto muy personal, desde la persona y realmente dejar que la persona explore y tome sus decisiones. Mira que, o sea, a ti, por más de que te digan, no, pues sí, oiga, a mí me decían, renuncie y láncese y haga el emprendimiento, pero hasta que yo no estuviera convencida con las herramientas que yo necesitaba para estar tranquila o para realmente estar segura de dar un paso tan importante, no lo iba a hacer, por más de que me lo dijera el vecino, el familiar, todo, no, cuando tú te convences realmente es cuando tú haces las cosas, y eso es lo que genera el coaching, conectar con ese potencial
Ujú. para que tú te sientas seguro con la decisión que quieras tomar, sea renunciar, Sí. sea conseguir trabajo o lo que sea. Entonces ahí fue que conecté, digamos, quise conectar esta nueva metodología, este nuevo aprendizaje con todo el tema de las startups, todo el tema, Ujú. digamos, como estratégico, o sea, digamos que mi coaching va mucho más eh, hacia lo empresarial, hacia el liderazgo, Sí. hacia los resultados, pero de alguna manera entendiendo a la persona, diferente. Que eso es bien interesante, Sí. porque, porque normalmente yo siento que se hace desde los roles o desde las necesidades de las empresas, ¿no? Entonces, como Ujú. que hay programas empresariales donde ponen Sí, un coach, como aquí está mi equipo de sí, sí, liderazgo para que sí. lidere mejor y tal, pero se hace mucho desde el rol, no tanto desde Oscar o desde Angélica y la persona que está viviendo para poder desarrollar como cosas en Total. el rol, ¿no? Ahí el reto es unir eso, es como uno, digamos, lo que es importante para la compañía, pero lo que es importante para Oscar. Ujú. ¿Cómo puedo de verdad yo ayudar a ese proceso, al potencial de Oscar, lo que él quiere hacer, a sus habilidades, a lo que también la compañía necesita? ¿Cómo puedo hacer ese match? Sí. Y eso, digamos que es lo que me gusta del tema del coaching, cómo profundiza en eso y cómo realmente te va a dar herramientas que te duren a largo plazo, porque no es una solución que yo te voy a dar una vez, sino es algo para el que tú te quedes de por vida, o sea, que Ujú. tengas herramientas y cuando tengas una frustración, sepas cómo navegar frente a eso y que realmente sepas que la respuesta siempre está en ti Sí, y que sí, no sí. necesitas siempre a alguien al lado. Eso me gusta también de la filosofía del coaching. El coaching no busca que tú toda la vida necesites un coach, sino al contrario, o sea, queda uno más satisfecho que esta persona ya navegue solito Claro, total. y bueno, si quieres obviamente volver a algo, lo que sea, sí, pero que sí en verdad lo puedas navegar solo. Ok. Y que te sueñas un poquito para tu vida como coach y como independiente y bueno, ahora vas a ser mamá. Entonces, como que Sí, bueno, ahora, eso es un cambio de vida completamente. total, ahorita sí te diría que obviamente mi prioridad está más en este momento de ser mamá, pero obviamente seguir, digamos, en los proyectos que he estado como mentora, digamos que más es el tema de trabajando con emprendedores, o sea, Ujú. a mí me encanta el ecosistema de emprendimiento, siento que hay mucho por trabajar y parte de lo que te decía, creo que hay mucho que trabajar por el tema del liderazgo, de formar mejores líderes, de formar mejores dinámicas de trabajo en equipo. Y esos son temas que a mí me apasiona, que quisiera seguir trabajando desde el lado de coaching, pero también desde el lado de asesorías, mentorías, también con compañías, no solamente en el uno a uno con personas, sino desde compañías, de poder aportar de cómo puedes seguir creciendo, pero sin sacrificar a tu gente, Sí. sin realmente que duela tanto. Y yo creo que sí se puede lograr, creo que es un tema también de formación. Mira que muchas veces pasan estas startups que crecen tan rápido que así mismo crecen las personas que, o sea, los jefes o los líderes, pero a veces crecen con muy poca formación, o sea, de un momento a otro, bueno, tú vas a ser el manager. Sí, sí, sí. Y es como, Ahora tienes 50 personas a cargo. sí, ya tienes 50 porque la compañía creció y pues tú eres el elegido, tal. Y claro, yo ahí digo, no todo el mundo tiene por qué saber cómo ser manager, cómo liderar personas. Liderar personas es complejo. Ujú. Entonces creo que falta una formación que podría ayudar a ese líder, a esa compañía y a ese equipo. Entonces, eso me apasiona mucho. Obviamente también nos seguiremos viendo como profes. Seguro, seguro Me sí. encanta el tema de la educación. Creo que ha sido para mí un descubrimiento de una nueva pasión. Eh, Que fíjate que ahí es bien chévere cómo se conectan los puntos, sí, ¿no? O sea, como, claro, sí, o sea, tú eres una persona súper competente, súper sí, competitiva, llegas a un punto de tu carrera donde encuentras en el coaching, digamos, como una oportunidad de no solo sí, de vivir y de tener un negocio, sino de aportarle a la sí, gente, pero además de transmitir, que es lo sí, mismo que uno hace al final cuando es profesor. O sea, el profesor no es porque sepa más, sino porque a lo total, mejor ha vivido y puede transmitir un conocimiento a la gente, ¿no? exacto, sí. Por eso te decía que como que se llegó como en una muy buena etapa, conectando como con toda la formación que estaba teniendo, con todo el nuevo, los retos nuevos que estaba teniendo. Y definitivamente es algo que sí quiero seguir, en la que quiero seguir. Siento que de verdad lo nutre a uno mucho y que lo forma también a uno mucho desde otro punto. Entonces,
Sí, digamos que ha sido un descubrimiento de muchas cosas y de hacer cosas diferentes que me ha encantado. O sea, Sí. me ha encantado hacer cosas diferentes. Total. Angie, ¿qué consejo o qué mensaje le darías como a la gente que está emprendiendo o trabajando en emprendimientos o que quiere crear algo? Sí. ¿Qué les dirías? Bueno, yo creo que un consejo que siempre he tenido, y es una frase de pronto muy de cajón, pero es haz que las cosas pasen. Y esa frase, digamos que puede sonar muy, muy simple, como, pues sí, hay que hacer que las cosas pasen, pero es que es la realidad. O sea, las ideas pueden venir, pueden llegar, o sea, puedes traer la mejor idea, pero si realmente no la ejecutas, no tienes absolutamente nada. Y creo que eso no solamente se lo repetía cuando era líder de equipo, sino que me lo repito a mí misma hoy en día, porque de verdad depende de ti que las cosas pasen. Y es ver cómo tú con tu actitud, con las cosas que haces, como en lo que trabajas, en lo que quieres lograr, tú haces que esas cosas pasen. Y hay algo como, hay una frase que a mí me encanta, que un jefe me dijo que me ayudaba mucho, era: no te quedes con la papa caliente porque si no te quemas. Sí. Y es muchas veces en todo esto de haz que las cosas pasen, llega un problema y por no hablarlo o por no buscar ayuda, te quemas, porque te quedas con esa papa caliente. A mí sí me quedó esa frase, literal, es como tener una papa caliente, como, pues te vas a quemar, pásala, pide ayuda, algo, encuentra, sí, muévete. Y yo creo que es todo eso, como el movimiento, no quedarte estancado de, pues pasó esto, bueno, no, pues no, puede que la persona que le preguntes tenga la solución. Y así no te quedas con esa papa caliente y haces que las cosas pasen. Que es un poquito como tomar las riendas de la vida al final, sí, ¿no? Es sí. como que uno siempre será mucho más fácil estar en la posición de quejarse que en la posición de encontrar la solución para no quejarse. Total, y yo creo que algo que puede ayudar mucho a hacer que las cosas pasen es también en saber cómo ese horizonte, hacia dónde quieres que esas cosas pasen, y eso se puede ser en objetivos, en lo que tú quieres hacer, o sea, en muchas cosas, como también ese horizonte es importante tenerlo hacia dónde quieres ir, va a facilitar mucho más a tu motivación, al proceso, a todo lo que quieres hacer, a que tengas un norte. Total. Angie, y por último, un libro que nos recomiendes, que te haya marcado en la vida. Ay, bueno. Nos pusimos trascendentales. Bueno, pues creo que, a ver, hay varios, pero voy a nombrarte uno último que me he estado leyendo, que básicamente habla de estos pequeños cambios que las organizaciones pueden hacer para tener mejores líderes y tener un mejor ambiente de trabajo. Se llama Beyond Measure, que más allá de las métricas, sí, de Margaret Hefferman. Y básicamente habla cómo, después de las cifras, cómo pequeños actos pueden lograr una buen ambiente laboral. Entonces te ponen varios ejemplos como reales, de qué se puede hacer dentro de una organización para que el flujo mejora, porque así mismo mejoran los números, sí, que es lo que actualmente a veces no se ve, ¿no? Dicen como a veces solamente los números, pero a veces no ves el impacto que puede tener un buen ambiente laboral o una persona motivada, te puede hasta triplicar los números. Entonces el libro habla mucho más de eso, de cómo puede ser mucho más eficiente, más productivo y triplicar tus números si te enfocas también en la gente. Súper, súper. Muy buena recomendación. Sí, me lo han dicho, no lo he leído, pero súper. Sí, recomendado. Bueno, muy bien. Angie, pues llegamos al final. Muchas gracias. No, se pasó muy rápido. Se pasó volando. No, yo me podría quedar hablando acá todo el día. Además que hablo como un loro, entonces. No, las buenas conversaciones se pasan rápido. Muy bien. No, de verdad, muchas gracias por tu tiempo, por compartir con nosotros tu historia. Y bueno, nos estamos viendo. Seguro te esperaremos por acá más adelante. Me encanta, ¿no? Gracias a ti. Yo feliz. Vengo cuando me invites. Súper. Muchas gracias. Bueno, chao. Y hasta aquí llegamos por hoy. Gracias por escucharnos. Espero que hayas disfrutado del episodio. No olvides suscribirte al podcast en Spotify o en tu player favorito y seguirnos en nuestras redes sociales para más noticias y actualizaciones. Nos escuchamos en la próxima.